Hola, bendiciones, bienvenidos a Tiempos Bíblicos. Deja tus me gusta y suscríbete a nuestro canal. El Rey del Abismo. Es necesario que estemos constantemente analizando los acontecimientos que han sucedido, los que están en pleno desarrollo y los que aún están por suceder, y para eso es necesario hacer una reseña de lo que es el abismo o inframundo. Para lo cual podemos empezar diciendo que en ese lugar están muchos seres, cada quien donde le haya correspondido estar, dependiendo de su estado espiritual en la tierra, porque debemos comprender que existen cárceles, pero también está el paraíso o el seno de Abraham, que siempre ha estado en ese lugar, nunca ha sido quitado de ahí, como la tradición lo ha tratado de enseñar, basándose en el versículo que dice al momento en que Cristo triunfó sobre la muerte, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Según la tradición, en ese momento nuestro Señor movió el paraíso de donde estaba, pero para comenzar los que están en el paraíso no están cautivos. Podemos decir que en un cortejo triunfal llevó cautiva la cautividad con algunos seres, mostrándolos por todo el universo y después los regresó a su lugar donde les corresponde estar. Entonces, al inframundo, llega el alma de todos los que parten de esta dimensión, en la que nos movemos en este momento, tanto los salvos como los irredentos, o sea, los que no aceptaron a Cristo. Por esa razón es que Saúl recibió un aviso de parte del profeta Samuel, cuando lo invocó por medio de una pitonisa y él entonces volvió del inframundo. Para una mejor comprensión de este pasaje, veremos en tres versiones de la Biblia, la forma como es que la mujer que invocó al profeta se refiere a las personas de su mismo oficio, 1 de Samuel 28:9. Versión del oso. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha talado de la tierra las pitonisas y los adivinos, ¿por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme matar? 1 de Samuel 28:9. Versión VNM. Sin embargo, la mujer le dijo, mira que tú mismo sabes bien lo que Saúl hizo, como cortó del país a los médiums espiritistas y a los pronosticadores profesionales de acontecimientos, ¿por qué, pues, estás obrando como un entrampador contra mi alma para hacer que se me dé muerte? 1 de Samuel 28:8-19. Versión LBLA. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres, llegaron a la mujer de noche, y él dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu, y que haga subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Por qué, pues, pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, pero, ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube, y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños, por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano, y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec, el Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente, el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. En el contexto vemos que el profeta Samuel le estaba diciendo a Saúl que él estaría en el inframundo también, pero en la división que le correspondiera estar. Para que podamos comprender este punto, debemos recordar que cuando una persona que aceptó a Cristo, muere en esta dimensión, su espíritu se va a la Nueva Jerusalén, o sea, a la Jerusalén espiritual, su alma va al inframundo,
a la división que le ha sido reservada, o sea, el paraíso, y su cuerpo se va a la tumba, y posteriormente sucede lo descrito en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. No así cuando muere una persona que no quiso aceptar a Cristo, porque su espíritu se va a Babilonia espiritual, su alma se va a la gehenna y su cuerpo se va a la tumba, y cuando sea el día de la resurrección, cuando todo ojo vea el regreso de Cristo, pero en su venida pública, los reintegrará para el castigo eterno. En el inframundo existen entonces dos lugares básicamente, el paraíso y la gehenna, con otras divisiones, pero estas están divididas del paraíso por un abismo. Esto lo podemos documentar plenamente con la siguiente cita, Lucas 16:19 al 26. Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, sentado a su lado. Entonces gritó, «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó, «Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí allá, no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El alma no puede pasar por el abismo, porque es un lugar tenebroso, tan terrible que hasta los demonios le rogaban a Jesús que no los mandaran al abismo, una vez que salieron de aquel personaje que había sido liberado en Gádara, porque los demonios sabían qué clase de criaturas habitan en ese lugar, y lo saben porque son la creación anterior a la raza humana, eran seres que tenían espíritu, alma y cuerpo, pero murieron en la destrucción que Dios permitió para ellos y que podemos ver claramente cuando leemos el libro de Génesis en sus primeros versículos, Génesis 1:1 al 2. Versión BJ3. En el principio creó Dios, el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Cabe mencionar que Dios no había creado la tierra en un caos, o desordenada, y vacía como lo traducen otras versiones de la Biblia. Además, el siguiente versículo lo puede confirmar, Isaías 45:18. Versión BJ3. Pues así dice Yahvé, creador de los cielos, Él, que es Dios, plasmador de la tierra, y su hacedor, Él, que la ha fundamentado, y no la creó caótica, sino que para ser habitada la plasmó, yo soy Yahvé, no existe ningún otro. Entonces la respuesta a la interrogante de lo que pudo suceder en el libro de Génesis es lo siguiente: hubo una destrucción y el mundo que era gobernado por Luzbel fue destruido y a sus presos nunca les abrió las cárceles. Murieron en ese evento de juicio de parte de Dios, pero sus espíritus se convirtieron en demonios. Pero el juicio fue, porque ellos se habían dado a la tarea de lo que hoy conocemos como la manipulación genética, dando lugar a creaciones que quizá hoy día no se conocen, porque son mezclas inimaginables, que en determinado momento, Satanás las ha revelado a ciertas civilizaciones y por eso es que la cultura griega tiene muchas figuras que se salen de todo concepto, por ejemplo, minotauros, medusa, sirenas, sátiros, centauros, etc., son el resultado que llevó la manipulación genética, fue lo que desató la ira de Dios y entonces él decidió poner fin a esa creación. Pero a diferencia de lo que hizo con los demonios, a las creaciones, resultado de la manipulación genética, las llevó al abismo y no las desencarnó, después selló el abismo con tinieblas. Obviamente, esto no es producto de nuestra imaginación, sino que el libro de Apocalipsis lo deja ver claramente, Apocalipsis 9:1 al 10. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente.
No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Lo extraordinario de esto es que en la actualidad, existe también manipulación genética con lo que conocemos como células madres. Más aún, Hollywood ha estado vendiendo la idea de ese tipo de manipulación a través de la cinematografía, cuando vemos que, en algunas de sus más recientes producciones, le ponen el poder de los demás mutantes que han sido trastocados en su genética, a un solo personaje, lo mismo que sucedió en el lapso que ya describimos entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Esa es la razón por la cual los demonios que salieron de Gadareno, le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que no los enviara al abismo, porque ahí habitan seres que quizá buscan hacer lo mismo que hicieron con ellos o quizá con más daño que a ellos. Los demonios conocen del daño que esos seres son capaces de alcanzar porque ellos los programaron en su ADN para ese efecto. Con esto debemos saber que el abismo debe ser un lugar terrible que quedó sellado con hielo en sus extremos, el cual es el Polo Norte y el Polo Sur. El problema es que el Polo Norte está terminando de ser un sitio cubierto por hielo, y con eso vemos entonces que el abismo ha sido destapado de su cubierta superior. Solamente falta que le quiten la tapa inferior que también está terminando su proceso de deshielo y no solamente por el efecto invernadero, sino que, desde el año pasado, se reportó que para este año se esperaban las tormentas eléctricas más fuertes de la historia a consecuencia de las explosiones solares que ya empezaron a manifestarse, lo que llevará a que el efecto invernadero se manifieste más fuerte y que la segunda puerta del abismo sea abierta. Pero entonces, con el hecho que los demonios le pidieran a Jesús que no los enviara al abismo, no obstante que ellos podrían hacerles guerra a los seres que ahí se encuentran, pero de alguna forma se han de sentir incapaces de hacerlo, ¿cómo será el tormento que vendrán a causar sobre los hombres que se encuentren en ese entonces cuando salgan del abismo? Por eso es que si no logramos alcanzar la estatura que Dios demanda en nuestra vida para salir de la tierra en el arrebatamiento, también estaremos siendo participantes de esos horrores. Es muy importante para que podamos ser libres en nuestra alma y que toda atadura al mundo sea rota en el nombre de Jesús. Otro punto que debemos comprender es que la manifestación de esos seres sobre la tierra no es la tribulación, sino que un tiempo de pretribulación que está considerado en la Biblia durante 150 días, o sea, 5 meses, tiempo durante el cual esos seres estarán sueltos en la tierra como lo describe la cita anterior. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque estamos hablando de un tiempo pretribulacionario, después será la tribulación, viene la Tercera Guerra Mundial, muere la tercera parte de la humanidad, el origen de esa guerra es en Irak. Junto al río Eufrates, serán desatados los 4 ángeles que describe el libro de Apocalipsis 9:4, tiene que surgir una batalla entre Irak y Turquía, otra batalla entre Irak e Irán, pero a Irak lo apoyará Occidente porque ellos fueron los que lo destruyeron con motivos económicos, no fue por armas bacteriológicas, sino por lo que ellos representan en cuanto al petróleo que producen. Entonces, los que quieran batallar en contra de Irak, implícitamente lo estarán haciendo en contra de los que lo están reconstruyendo, y en ese momento surge la primera parte de la tribulación juntamente con la Tercera Guerra Mundial, como ya lo mencionamos. Pero antes que el ángel del abismo quite llave para que salgan los seres que ya mencionamos, la iglesia de Cristo se debe ir en el arrebatamiento, lo cual podemos verlo en el siguiente versículo, Apocalipsis 8:13. Entonces miré, y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay!, de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Aquí podemos decir que es la revelación del misterio que plantea el libro de Proverbios 30:18 al 19. Hay 3 cosas que son incomprensibles para mí, y una cuarta que no entiendo: el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del mar, y el camino del hombre en la doncella.
Pero volviendo a retomar el tema central de este estudio, veamos la siguiente cita. Apocalipsis 9:11 tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. Abadón del griego 3 Abadón de origen hebreo ángel destructor, Abadón. Apolión del griego 623 Apolón participio activo de griego 622, destructor, Satanás Apolión del griego 622 Apolum y destruir completamente, reflexivamente perecer, o perder, literalmente o figurativamente, destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer, destruir, forma prolongado, ruina, y en muerte, castigo, destrucción, perdición. De acuerdo al diccionario Strong, Abadón significa destructor y Apolión significa destrucción. Algunos se preguntarán qué relación tiene esto escatológicamente hablando. Para tener una mejor comprensión de la respuesta, podemos recordar que según la primera epístola del apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo, el cual podemos decir que es quien gobierna al que lo representa, ya está operando aunque el personaje propiamente aún no, pero viene en camino. O sea, la influencia del anticristo ya se ha manifestado espiritualmente, para aclimatar el ambiente y que cuando él se presente, tenga una influencia más fuerte y fácil de ejercer. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Entonces ese personaje, que es el rey del abismo, saldrá del abismo en determinado momento materializado, pero igual que el anticristo, su espíritu ya está operando y su nombre es destructor. Por eso vemos que la destrucción en la tierra sigue cobrando fuerza en este tiempo y por eso es que nosotros debemos buscar un antídoto contra la destrucción que está cabalgando en el mundo, porque, aunque nosotros no somos del mundo, aún estamos en el mundo y debemos estar a la defensiva de esos ataques. Deja tus me gusta y suscríbete a nuestro canal.